Buenas tardes a todos, buenas noches ya. Bienvenidos otra vez al sábado de grupo en línea. Creo que nos estamos ya acostumbrando a esta metodología, pero creo que ha sido muy funcional y también hemos podido llegar a más personas. Y la idea de hacer esto todos los sábados es que podamos compartir lo que de Dios hemos aprendido y que en este tiempo podamos llenarnos de palabras de fe, de esperanza y palabras que nos den paz y nos motiven a seguir creyendo en Dios. El tema de todo este mes hemos estado hablando acerca de Decido Escuchar. Esta es la última enseñanza de esta línea del mes y que espero que haya sido de bendición para ustedes como para mí lo ha sido estarla hablando, porque cada vez que lo doy me recuerda a mí mismo, me recuerdo qué es lo que Dios ha estado haciendo en mí. Y el día de hoy vamos a seguir hablando acerca de por qué es importante escuchar el consejo de Dios en nuestra vida, pero el tema de hoy es distingue las palabras. ¿Qué es lo que nosotros escuchamos? Son palabras. Entonces vamos a leer un ejemplo en la Biblia de uno de los libros que cuando yo digo que es uno de mis favoritos, a veces la gente dice, ay no, ¿cómo ese va a ser tu favorito? Uno de mis libros favoritos del Antiguo Testamento es Números. La mayoría cree que Números se trata solo de genealogías, de censos. Y sí, habla un poco de eso, pero habla acerca de cuando Dios saca al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. La saca de Egipto para llevarla a la tierra prometida y es en el momento en el que ellos ya van a ingresar. Entonces hay muchas cosas que podemos aprender acerca de ese momento. Y hoy vamos a leer en Números y vamos a ir al capítulo 13, versículos 17-20. Y vamos a aprender hoy acerca de dos personajes de los cuales podemos aprender acerca de la fe que ellos tuvieron. Entonces vamos a leer Números 13 y les voy a leer el 17. Dice, cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo, suban por el Negev hasta llegar a la montaña, exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala, y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o infértil, y si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. Les voy a poner un poco el contexto de esta historia, es que está Moisés y ya están cerca de Canaán, que era la tierra prometida. Y viene y Dios le dice a Moisés que elija a 12 representantes de cada tribu de Israel, y estos no eran cualquiera, eran príncipes de cada tribu, o sea, eran personas que tenían un rango alto en su tribu. Y escoge uno de cada uno, y estos 12 tienen que ir a acercarse a la tierra y ver esto que Moisés les pidió. Entonces, ¿qué les dice? Vayan y traigan un informe de lo que vean. Estas 12 personas fueron las primeras, aparte de Moisés, que Moisés subió a un monte y ahí Dios le mostró la tierra, pero ellos 12 fueron los otros que lograron ver la tierra antes que todos los demás. ¿Y qué pasó? Dice que entre las cosas que Moisés les pidió que vieran era si los habitantes que estaban ahí eran fuertes o débiles, si eran muchos o eran pocos, que averiguaran si la tierra era buena o mala, si las ciudades estaban abiertas o tenían protección con murallas. Y luego dice, vean si la tierra es fértil o estéril, y si tiene árboles o no. Y por último les dijo, quiero que me traigan un fruto de esa tierra. ¿Ustedes creen que para hacer este examen de la tierra tomó un día? Yo me imagino que estuvieron un tiempo ahí para analizar toda esa situación. Y ahora vamos a leer en el 25, siempre en el 13, pero a partir del 25, y vamos a escuchar el informe que dieron ellos acerca de la tierra prometida. En el 25 dice, al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Ahí está la respuesta. ¿Cuánto tiempo se tardaron en explorar la tierra? 40 días. Volvieron a Cades en el desierto de Parán, que era donde estaba Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita, y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Entonces, ¿qué les había pedido Moisés? Que trajeran fruto de esa tierra. La llevaron y dice que se las mostraron a todo el pueblo. En ese momento estaba todo el pueblo reunido.
Y dice, este fue el informe. Este es el informe que dieron 10 espías. Fuimos al país en el que nos enviaste y por cierto que ahí abunda la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que ahí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas ahí. Los amalecitas habitan el Negev y los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Hasta acá era el informe que habían dado los 10. Luego viene y habla Caleb. Entre esos 12 personas que fueron a ver la tierra prometida, habían 2 personajes que son de los que quiero hablar hoy, y es Josué y Caleb. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podemos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que ahí vimos son enormes. Entonces podemos escuchar aquí 2 percepciones distintas de lo que los 12 vieron. Los 12 vieron la misma tierra, fueron al mismo lugar, estuvieron al mismo tiempo y todos llegaron a concluir que era una buena tierra, que los frutos dicen que eran grandes, los que ellos llevaron. Pero ¿qué hizo que 10 dijeran es imposible entrar ahí? Y que Caleb y Josué, en este caso Caleb dijo, subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro que podemos hacerlo. ¿Qué hizo que unos dudaran y 2 dijeran sí se puede? Y luego vamos a leer en el 14, 8 y 9, dice, está hablando Josué, dice, si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunde la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Son pan comido. No tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra, así que no les tengan miedo. ¿Qué fue lo que pasó en conclusión de esta historia? El pueblo de Israel le hizo caso a los 10, al comentario, al informe. En este caso yo sí lo veo como un consejo, que Moisés los mandó, vean y denos un consejo de qué podemos hacer. Si podemos, cuando está aquí esta parte, Moisés no les dice, entre las indicaciones que les pidió, no les dijo, y díganos si se puede pelear con ellos o no. No, solo les dijo, vayan y vean la tierra. Pero vienen ellos y quisieron dar un consejo, y su consejo era, si vamos por la tierra, o mejor no, porque nos van a matar y ellos son más fuertes. Y al final, ¿a quién escucharon? A los 10 que dijeron, no se puede. Y a Josué y a Caleb, que dijeron, vamos, Dios está con nosotros, no con ellos, entonces no vamos a perder, tenemos las de ganar. Entonces viene, ¿y a quién le escucha el pueblo? El pueblo escucha a los 10 y empiezan a asustarse y a ponerse en rebelión, a murmurarle a Dios y hasta decir, mejor nos hubieras dejado en Egipto, solo nos trajiste al desierto para morirnos. Y entonces Dios se enoja. ¿Y qué hace? Dice, pues todos los que creyeron que no era posible entrar, no van a entrar. Y los únicos que van a entrar a la tierra prometida son Caleb y Josué, y las generaciones que vengan detrás de ellos. Entonces viene, y el pueblo más adelante, si quieren pueden leer todos esos versículos, dice que el pueblo, no, mejor sí vamos a ir. Pero ya fueron y trataron de conquistar la tierra de Canaán, pero sin el respaldo de Dios, porque Dios les quitó el respaldo en el momento que ellos no quisieron escuchar la voz de Él. ¿Y qué pasó? Los mataron. Entonces, ¿por qué te cuento esta historia? Porque estamos hablando acerca de escuchar y escuchar el consejo de Dios. Dios ya les había dicho una y otra vez a Moisés y al pueblo de Israel a través de Moisés que Él les iba a entregar la tierra prometida, que para eso los sacó de Egipto, no los sacó para dejarlos en el desierto, los sacó para llevarlos a la tierra prometida. Y una y otra vez durante todo el camino en el desierto les recordaba, la tierra donde yo los voy a llevar va a ser una tierra buena, e incluso les había dicho que iban a tener que pelear para conquistar la tierra, pero que Él les iba a dar la victoria. Y por eso quiero volver a leer, porque esta es la parte que más me gusta, donde dice en el 9, la última parte dice,
Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido, no tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Entonces él dijo, vamos, no les tengamos miedo, podrán ser grandes, sí son grandes, podrá la ciudad estar amurallada, sí, pero Dios nos va a dar la victoria. Entonces dice, no tengan miedo porque Dios a quien está respaldando es a nosotros, no a ellos. Y cuando nosotros escuchamos el consejo de Dios y lo aplicamos, como vimos la semana pasada, estamos escuchando el consejo de Dios para considerarlo o para obedecerlo. Si lo consideras y decís, no, mejor no, voy a hacer lo que yo quiera, pues no vas a caminar entonces en esa área de tu vida, en el plan que Dios tenía para ti. Puede ser que después la podás transitar nuevamente, pero ya pasamos cosas que nos hirieron, que nos dolieron. Pero si obedecemos a Dios a la primera, vamos a ver el respaldo de Dios al hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Entonces, Josué y Caleb fueron respaldados por Dios. Y Dios dijo, si nadie los quiso escuchar, yo sí vi que ustedes quisieron seguir mi consejo, obedecerme a mí, y por lo tanto ustedes sí van a entrar a la tierra prometida. Y ellos entraron a la tierra prometida. Y Josué fue el que lideró a los que habían quedado del pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida, porque ya ni Moisés pudo entrar. Entonces, todo esto que te estoy diciendo es cuál es la razón de esto. Y el tema, como te he dicho, es distingue las palabras. Todos, como habíamos hablado anteriormente, no podemos decidir qué oímos, o sea, lo que nuestro oído percibe, pero sí podemos escoger a qué le vamos a poner atención y a qué le vamos a creer, y eso se llama escuchar. Entonces, el pueblo de Israel tenía dos opciones. Escuchaba a los sabios, que eran Josué y Caleb, o escuchaba a los necios, que eran todos los demás. ¿Y cómo saber si estoy escuchando consejos sabios o consejos necios? Yo te diría, la persona de quien recibiste el consejo, ¿a quién crees que escuchó? ¿Crees que escuchó a Dios y Dios lo está usando como un canal de bendición para traerte palabra de algo que Él ya te ha hablado? Y esto es clave. Cuando alguien viene y te da un consejo, Dios siempre nos va a hablar a nosotros primero y luego va a utilizar a alguien más para confirmar lo que ya te dijo. Y tú dirás, ay, pero si yo no tengo relación con Dios, ¿cómo lo voy a escuchar? Pues por eso está su palabra, por ahí te va a empezar a hablar. Pero hay cosas más específicas que Él primero te habló a ti y luego lo que los demás te digan solo confirman lo que Él ya te está diciendo. Entonces, Josué y Caleb solo fueron a confirmar lo que Dios ya les había dicho una y otra vez al pueblo de Israel. Y te quiero leer quién era Josué. ¿Por qué creen ustedes que Josué dio ese consejo? ¿Por qué no vio las cosas como los demás la vieron? Y vamos a leer en Números, a Éxodo. Vamos a leer en Éxodo 33. Es un libro antes. Éxodo 33, 11. Aquí nos habla, en Éxodo está todo el camino en el desierto, desde que salieron de Egipto, las plagas, hasta que llegan al desierto. Y en Éxodo 33, 11, dice, y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Te voy a poner en contexto de este pedazo. Había en el pueblo de Israel, ellos tenían una tienda de reunión. Esa tienda de reunión era el lugar en donde Moisés entraba o quien quisiera hablar con Dios podía entrar en ese lugar. Pero no todos lo podían hacer. Solo el sumo sacerdote podía entrar y en este caso Moisés. Entonces Moisés no era el sumo sacerdote, pero era alguien que Dios había elegido para que hablarle, porque al final toda la descendencia de Moisés y su hermano Aarón, toda la descendencia de Aarón fueron los escogidos como los sacerdotes por Dios. Pero Moisés dice que él entraba a la tienda de reunión para hablar con Dios cara a cara. Nadie más podía entrar. La gente sí podía estar alrededor,
Pero cuando Moisés entraba, podían quedarse ahí, pero no podían entrar porque solo Moisés lo tenía permitido. Pero dice entonces, ese día dice que Moisés habló con Dios cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, regresó al campamento. Entonces salió de la tienda de reunión y se fue al campamento. Pero dice que alguien permaneció y dice, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Él no podía entrar, pero estaba alrededor. Entonces me imagino yo que cada vez que entraba Moisés, lo veía cómo salía. Y yo me imagino que Josué decía, ¿qué habrá pasado ahí? ¿Qué le habrá dicho Dios? Tal vez Moisés le contaba, tal vez no, tal vez él escuchaba o sentía algo de lo que pasaba alrededor, no sé. Pero aquí solo dice que Josué de ahí no se movía. Entonces no es casualidad que hubieran elegido a Josué para ir a ver la tierra prometida, porque Dios fue el que lo eligió, y que él y Caleb dieran un consejo sabio de acuerdo a lo que de Dios habían escuchado. Entonces, ¿cómo puedo ser una persona que primero dé consejos sabios? Escuchando a Dios. Y segundo, ¿cómo sé de qué personas escuchar consejos? De personas que sepas que escuchan a Dios. ¿Y cómo lo voy a saber? Porque lo que te está diciendo esa persona va a confirmar lo que Dios ya te dijo. Entonces, por eso fue que Josué pudo saber qué palabras decirle al pueblo. Que ya no quisiera escuchar, eso ya no estaba en su control. Pero él habló, y él habló lo que sabía de Dios tenía que hablar. Ahora quiero que vayamos a leer Job. Y acá hay un versículo que no sé si alguna vez lo habían escuchado, al menos yo no. Y cuando lo leí, la verdad que me impactó mucho, Job 34:3. Y te lo voy a leer, pero en la versión de Dios habla hoy. Hay diferentes versiones y en la versión de la Biblia Dios habla hoy, en Job 34:3, dice: el oído distingue las palabras, igual que el paladar reconoce los sabores. Así también examinemos nosotros el caso y decidamos lo que nos parezca mejor. Entonces, dice que ¿cómo distinguimos todos los sabores que hay? Cuando nosotros comemos hay infinidad de sabores, los dulces, los salados, los amargos, los ácidos. ¿Cómo distinguimos esos sabores? Con el paladar. Entonces, si no tuviéramos paladar, no distinguiríamos ningún sabor y nos comeríamos lo que fuera. Pero no, o sea, si somos un poco selectivos, o sea, por ejemplo, a mí me gusta más lo salado que lo dulce, porque a mí lo dulce rápido me empalaga. Pero hay personas que les encanta lo dulce más que lo salado. Pero ¿cómo distinguen uno de otro? Por el sabor. Si no tuviéramos paladar, tanto un pastel como un pedazo de carne lo sentiríamos igual y no habría diferencia. Por eso es que nos cuesta un poquito hacer dieta, porque le sentimos que la lechuga no tiene nada de sabor y la carne qué rica. Pero, ¿por qué? Porque el paladar nos ayuda a saber qué sabor. Y de acuerdo al sabor, vamos a decir si quiero o no quiero. Pero entonces dice, el oído distingue las palabras, así como el paladar los sabores. Entonces, mi oído sí tiene la capacidad de distinguir palabras. Entonces, mi oído capta y percibe lo que está sonando alrededor. Si alguien está hablando, lo está captando. Pero yo creo que cuando escuchamos y ponemos atención, ahí podemos distinguir las palabras que están viniendo a nuestro oído y distinguir y decir, ¿esta palabra es de Dios o no? Así como al que le gusta lo dulce distingue de lo salado, nosotros tenemos la capacidad de distinguir si una palabra viene de Dios o no. ¿Y cómo? Teniendo una relación con Dios. El Espíritu Santo, así como el paladar es el que me hace discernir qué sabor es, el Espíritu Santo, si yo abro mis oídos, por eso a veces decimos, Señor, abre mis oídos espirituales, no es una frase solo por decirla, es, Señor, yo creo que ahí le estamos diciendo, Espíritu Santo, ayúdame a distinguir estas palabras. Ayúdame a saber y reconocer si estas palabras vienen de ti o no. Si esto es un consejo que tú me estás dando o no. Si este consejo lo debo escuchar y seguir
o no. Entonces, luego dice acá, así también examinemos nosotros el caso y decidamos lo que nos parezca mejor. Entonces, hoy te quiero animar a que examines lo que estás escuchando. ¿De quién estás escuchando consejo? Y si tenemos la capacidad para distinguir si esas palabras vienen de Dios o no vienen de Dios. Y si tú me decís, uy, jamás en la vida me he puesto a pensar esto, si esto viene de Dios o no, pues hoy tenés la oportunidad de hacerlo. ¿Y cómo empezamos? Diciéndole al Espíritu Santo, ayúdame a distinguir si esto viene de Dios. Y para saber si es de Él o no, cuánto lo hemos escuchado antes. Pero con un área de tu vida, y el tema todo el año es para tener relaciones sanas y correctas, en esa área específica de relaciones, digámosle a Dios, con la relación con la que más estemos luchando en este tiempo, analiza y examina todos los consejos que has escuchado de Dios y de otras personas en los programas o no sé dónde has buscado consejo, y hoy examina y decir, oído, ayúdame a distinguir si estas palabras vienen de Dios o no. Y no es el oído, es el Espíritu Santo. Y por último, quiero que terminemos leyendo Proverbios 19:20. Proverbios 19:20 dice, atiende al consejo y acepta la corrección, y llegarás a ser sabio. Entonces, ¿se acuerdan que cuando empezamos dijimos que habían 3 cosas que teníamos que escuchar? Y entre una de esas es escuchar lo que nos dice acá, consejo, atiende al consejo y acepta la corrección, y llegarás a ser sabio. Alguien sabio es alguien que ha aprendido a pedir consejo, pero también a aceptar corrección. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros pedimos un consejo, lo que escuchamos a veces no nos va a gustar, porque nosotros a veces queremos escuchar lo que queremos escuchar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tengo un problema con alguien, quiero que me diga, ay, sí, es que esa persona, sí, que mala onda, que lo que te hizo. Eso es lo que queremos escuchar y que se pongan de nuestra parte. Pero es eso lo que necesitamos escuchar. Y a veces van a venir personas, y gracias a Dios por esas personas que nos corrigen con amor, y te van a decir, mira, sí, pero ¿qué parte de eso crees tú que tenés responsabilidad? Y solo de lo que es nuestra responsabilidad nos podemos hacer cargo. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien te dice, sí, pero tal vez puedes ver más profundo en ti qué es lo que realmente te afectó esa situación? ¿Será que realmente es lo que te dijo la persona o es porque te movió algo ahí adentro que no querés como sacar a luz y sanar? Y uno, ay no, esta persona no es mi amigo porque no se pone de mi lado. Entonces, muchas veces cuando vamos a ir delante de la presencia de Dios, Él siempre nos va a hablar lo que necesitamos escuchar, no lo que queremos escuchar. Eso tengámoslo claro. Pero lo que Él nos dice es con amor y es con propósito. Entonces, cuando vayamos delante de la presencia de Dios, sepamos que vamos a recibir un consejo de Él. Y aceptemos si en algún momento lo que nos está dando es una corrección. Porque en la palabra dice que Dios corrige a sus hijos. Dios disciplina a sus hijos. Y a veces cuando escuchamos esa palabra disciplina es como fuerte, porque muchos tal vez la disciplina que tuvieron fue a golpes o fue con palabras abusivas. Pero la corrección de Dios no es así. La corrección de Dios es con amor y es para prevenir algo peor que te puede pasar más adelante. Entonces, hoy examinemos las palabras que estamos escuchando a lo largo del día y seamos personas que aprendamos a pedir consejo. Y saber que al pedir consejo vamos a veces a recibir correcciones. Y aceptémoslas porque sabemos de quién viene. Porque también esa corrección va a ser algo que Dios ya te ha venido hablando. Y solo te va a venir a afirmar lo que Dios te dice. Entonces, para terminar, quiero solo preguntas que tal vez podemos tener. Y es primero, de acuerdo a todo lo que hablamos en el mes, es ¿cómo escucho a Dios? Empecé a leer la Biblia, empecé a leer su palabra y ahí vas a ver muchas cosas acerca de cómo es Dios. Orá, ahí lo vas a escuchar. Entonces, cuando escuche a Dios, Él me va a dar consejos. Sí, Dios nos va a dar consejos. Y entonces ahora te digo, ¿para qué quieres el consejo? ¿Para considerarlo o para obedecerlo?
si es para obedecerlo, entonces Dios te seguirá hablando aún más en esa área de tu vida. Y si no, te va a hablar hasta el momento en que decidas obedecer otra vez, pero aunque estemos en nuestra necedad, Él va a seguir hablando. Pero ¿cuánto lo vas a querer escuchar? Y por último, ¿cómo podemos examinar lo que estamos escuchando? En Job vimos claramente que el oído puede distinguir las palabras y puede distinguir si esa palabra viene de Dios o no. Si el Espíritu Santo es el que nos puede ayudar a eso. A saber si el consejo que estamos recibiendo es un consejo sabio o no. Pero yo me asombro de Dios que Él, siendo el más sabio, porque aprendimos que de Él viene la sabiduría, aún así Él nos dice, busquen consejo. Él está capacitando personas para darnos consejos. Entonces hoy te pregunto, ¿crees que necesitas consejo en algún área de tu vida hoy? Y yo creo que la respuesta de todos va a ser sí. Y en esa área específicamente que ahorita está viniendo a tu mente, ¿a quién puedes ir y pedirle consejo? Y te animo a que lo hagas y que veas los frutos también de esa persona a la que vamos a pedirle consejo. Y tener la certeza que lo que te diga esa persona va a ser lo que ya Dios te empezó a hablar. Pero pedí consejo. Y yo se los digo porque yo lo tuve que experimentar también. A mí no me gustaba pedir consejo más que a Dios, ¿verdad? Entonces yo también me escudaba en eso de que, ¿para qué voy a ir a pedir consejos si aquí en la palabra lo tengo todo? Y así es. Pero entonces, ¿por qué también en la Biblia dice que en la multitud de consejos se afianza el plan que queremos hacer? ¿Por qué? Porque Él sabe que ha capacitado personas sabias para ayudarte. Y normalmente la persona sabia lo puede ser por dos motivos. Porque cayó en eso, también aprendió de su lección y ahora te aconseja de acuerdo a lo que vivió. Pero esa es una persona inteligente que falla y dice, no, ya no lo voy a hacer. Pero el sabio aprende de los errores de los demás. El sabio no necesariamente tuvo que haber pasado por eso, sino que vio lo que otros hicieron y dijo, esto no funciona, mejor lo voy a hacer distinto. Entonces, ¿cómo queremos aprender? ¿Porque lo vimos en carne propia? ¿O porque lo vimos que en otras personas pasó y decir, no, no quiero eso? Entonces hoy te animo a que pidas consejo. Yo tuve que aprender a pedir consejo. Y en el momento que aprendí a pedir ayuda y a aceptar corrección, en las áreas donde he aceptado corrección y he pedido consejo, son las áreas en las que he crecido. En las áreas que todavía me cuesta aceptar consejo, pedir consejo primero y aceptar corrección, en esas áreas todavía estoy estancada. Entonces hoy, para poder crecer, necesitamos escuchar a Dios y escuchar personas sabias que están a su alrededor. Y ahí donde está, pues quiero que terminemos orando y le vamos a agradecer a Dios por toda esta enseñanza de este mes y saber que Él, su Espíritu Santo, quiere hablar a nuestro corazón. Entonces vamos a terminar orando. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque una vez más has sido tú el que ha hablado a nuestra vida, a nuestro corazón. Hoy, Padre, te pido y declaro que quiero escuchar únicamente consejos que vengan de ti. Padre, yo quiero ser como Josué y Caleb, que siempre sea una persona que tenga algo positivo que decir. Una persona que, aunque ve lo que todo el mundo ve, pueda decir lo que tú me has enseñado en intimidad, que puede suceder en esa situación. Porque es posible, porque tú eres el Dios de imposible. Y Padre, te pido que siempre podamos ser esas personas que infundan fe, que infundan paz. Pero es porque te hemos escuchado y hoy decido seguirte escuchando. Y Espíritu Santo, ayúdanos a distinguir las palabras que estamos oyendo, que estamos escuchando. Y ayúdanos a discernir si lo que hemos escuchado ha venido de ti, o viene de nuestro terco corazón, o viene de otras voces exteriores que no provienen de ti. Y que podamos obedecer lo que tú nos has enviado a hacer. Te agradezco, Señor, por cada persona que pones a nuestro alrededor para darnos un consejo sabio y para darnos corrección. Porque esa corrección es la que nos hace crecer, es la que nos hace madurar y es la que nos hace vivir el plan que tú tienes para nuestra vida. Mi Dios, en este momento yo sé que hay muchas personas que están escuchando este mensaje, que saben
y que ahorita tú estás moviéndolos a pedir ese consejo, a pedir esa ayuda. Y mi Dios, que puedan acercarse sin pena a esas personas y pedir consejo. Pero sobre todo, cada noche pedir consejo ahí en la intimidad contigo. Y sé que entre eso tú los vas a mover a buscar a otras personas. Y Padre, te pido, Señor, que nos hagas también hombres y mujeres sabios, que podamos tener una palabra tuya para aquellos que necesitan escucharla. Y Señor, te agradezco por cada persona que en algún momento ha aconsejado a mi vida, que ha sido de bendición y que me ha hecho madurar y que me ha hecho crecer en ti. Pero sobre todo gracias al Espíritu Santo, que es el que primero me ha aconsejado. Y hoy también te doy gracias por esas personas que estás poniendo alrededor de cada uno de los que está escuchando este mensaje, para darles una palabra tuya, para darles una palabra de ánimo, una palabra de fe, una palabra que va a traer paz y que va a reconfortar su corazón. Y ayúdanos a escuchar tu voz por sobre todas las voces. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.